Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Imago Day. Soy Andrés Vázquez y bueno, para mí es un placer estar nuevamente con una nueva entrevista. Y en esta oportunidad estoy junto con el doctor Rigoberto Galvez. Doctor Galvez, muchas gracias por aceptar y estar acompañándome en esta oportunidad. Gracias por la oportunidad, Andrés, de estar en tu canal e invitarme a la entrevista. Es un placer estar contigo. Gracias, doctor Galvez. Yo de verdad estoy muy emocionado. Es un honor para mí pues estar aquí con usted conversando de manera virtual. Gracias a Dios por estos medios. Y de hecho vamos a estar hablando de su libro Autocrítica a la religiosidad evangélica. Yo sé que pues muchos de ustedes lo han leído. Ahí estaba dando algunos comentarios a través del Facebook, ¿no? De la página. Así que ya ustedes deben estar familiarizados con el libro. Y en esta oportunidad, gracias a Dios, tenemos pues el placer de estar conversando con el autor del libro. Y, pero bueno, antes de empezar de lleno, ¿no? Con la entrevista, de repente hay algunas personas que no están familiarizadas con el trabajo que usted realiza, doctor Galvez, o quién es usted. No sé si pudiera presentarse un poco, ¿no? Para aquellos que desconocen de usted. Gracias. En el año 1980 tuve el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en mi corazón como mi Salvador personal. Desde ese momento supe en mi corazón que el resto de mi vida se la dedicaría al Señor. Y es así como ya en el año 1986 dejé mi trabajo secular, la universidad secular que estaba estudiando en ese entonces, y comencé en el ministerio a tiempo completo en 1987. Y cuando comencé el ministerio, al mismo tiempo comencé a estudiar teología en la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Desde esa fecha hasta hoy, por la gracia de Dios, he estado pastoreando de manera ininterrumpida. Tuve durante 4 o 5 años en la denominación Lluvias de Gracia y ahora desde hace 33 años en el ministerio de la Iglesia de Jesucristo de la Familia de Dios, que se llama del Ministerio de Motivación Cristiana también, hasta la fecha. Hace 31 años fundamos el Seminario Teológico de Guatemala y por la gracia del Señor, hasta el día de hoy, de manera ininterrumpida, hemos servido en el Ministerio de la Educación Teológica, Bíblica, Pastoral, ya por esta cantidad de años. Además, trabajo en la parte administrativa del Ministerio Eclesiástica, colaborando en esa área también, y también nos dedicamos a escribir por la gracia del Señor. Soy el rector del Seminario Teológico de Guatemala desde su fundación hasta la fecha, y gracias a Dios también nos ha concedido el que hayamos incursionado en la escritura, y pues ya tenemos algunos escritos que gracias al Señor han sido publicados fuera de Guatemala y algunos en Guatemala. Genial, doctor Galvez. Muchas gracias. Yo sé que pues hay personas que están familiarizadas con su trabajo y los que no, bueno, es una oportunidad para poder conocer más del trabajo del doctor Galvez. Y como mencioné al inicio, vamos a estar hablando de este libro, Autocrítica, la religiosidad evangélica. Así que, como primera pregunta, doctor Galvez, quisiera preguntarle, ¿no? ¿Cómo y por qué decidió escribir este libro, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas motivaciones que le permitieron a usted, que le incentivaron, ¿no? A escribir este libro? Sí, el título de Autocrítica a la religiosidad popular evangélica ya dice algo en relación al motivo por el cual escribí el libro. Debo decir dos cosas. Aproveché que esta fuera la tesis de graduación a nivel de licenciatura. Por supuesto que cuando ya lo convertí en libro sufrió transformación, muchos capítulos diferentes, el contenido se amplió, pero dos cosas me motivaron. Primero, el darme cuenta que dentro de la misma iglesia o denominación donde yo nací, crecí y luego de donde estoy actualmente, como dije, desde hace 33 años, juntamente con mi esposa, mis 2 hijas que ya están casadas, con 2 nietos, pues era el hecho de que me di cuenta que estábamos
realizando algunas prácticas religiosas que no concordaban con la Biblia, con la Escritura. Esas prácticas, decía, no tienen fundamento bíblico, no tienen fundamento escritural. Y entonces me llamó la atención y comencé a investigar desde una perspectiva histórica dónde comenzaron a darse algunas prácticas religiosas en la iglesia y cómo es que se combatieron. Y luego en esa investigación, que me tomó un buen tiempo, pues me di cuenta que la iglesia desde su fundación ha tenido problema con las prácticas religiosas que no corresponden a la fe genuina. Si vamos a los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos fueron fueron aquellos que realizaban prácticas visibles, pero que realmente no correspondían al amor, la justicia, la integridad y la fe. Se quedaron en puros ritos, se quedaron en puras prácticas externas, pero su corazón estaba lejos del Señor. Comencé a darme cuenta también que la iglesia apostólica, desde en el primer siglo termina en el año 100, ¿verdad? Luego viene la iglesia perseguida en el segundo siglo, tercer siglo. Luego el emperador se convierte, se oficializa la fe, ya en el siglo cuarto, y de ahí se une la iglesia y el Estado o el Imperio Romano. Y ahí me di cuenta que habían prácticas religiosas que comenzaron a darse precisamente en el siglo cuarto, quinto, y se fue generalizando en los siglos siguientes hasta la Pre-Reforma y luego en la Reforma Protestante. Luego examiné también cómo la iglesia tradicional, de la que toda América Latina, pues hemos sido testigos, los que vinieron, nos conquistaron y nos cristianizaron, se quedaron con ciertas prácticas religiosas. Y entonces caí en la cuenta que cuando muchos de nosotros nos convertimos al Evangelio, y ya está por la iglesia protestante evangélica que emigró a los Estados Unidos y los Estados Unidos vinieron misioneros a América Latina, ciertas prácticas se incorporaron a las iglesias ya en una mezcla, en un sincretismo, no solo de lo que se nos trajo como cristianismo, la iglesia tradicional católica romana, a quien respetamos, sino también algunas prácticas un poco culturales de las iglesias norteamericanas, pero también nuestras culturas con sus propias raíces, entonces resultó en un sincretismo. Luego esas prácticas las venimos examinando y fui investigando y me di cuenta que la iglesia evangélica entonces sigue practicando, sigue realizando algunas prácticas que están equivocadas, que son dudosas y que teológicamente se le llaman prácticas de religiosidad popular. Eso lo descubrí en la investigación. O la piedad popular desde la iglesia medieval, la iglesia católica romana, luego la iglesia protestante un poquitito y la iglesia evangélica de América Latina. Entonces eso me motivó a escribir el libro y decir, bueno, no, tenemos que profundizar y tenemos que examinarnos a nosotros mismos, recordando aquel principio reformado que lo tomó Karl Barth casi 5 siglos después de los principios de la reforma del siglo XVI. Ecclesia reformata semper reformanda, una iglesia reformada en continua reforma. Y ese principio nos enseña que los cristianos que vivimos en el tiempo que nos tocó ser iglesia, debemos examinar nuestra fe, debemos hacer un autoexamen a la luz de la escritura, a la luz de la teología, a la luz de los postulados de la reforma protestante, que realmente son principios bíblicos que recuperaron para ver cómo está nuestra iglesia, cómo estamos llevando a cabo la misión y cómo estamos viviendo nuestra fe, celebrándola y cómo la expresamos con gestos también religiosos que son públicos. Genial. Y usted mencionó una palabra muy interesante, ¿no? El sincretismo religioso, ¿no? Que es algo que muchas veces desconocemos en las iglesias, en la práctica, pero que lo realizamos o lo adoptamos, ¿no? Y es lo que muchas veces nos lleva, y como usted ya menciona muy bien en el libro, a realizar ciertas prácticas o seguir ciertas prácticas que no tienen, se podría decir, una sucesión bíblica, por tomar el término, pero más bien una
tradición, ¿no? De la cultura popular, que no necesariamente se remonta a cuestiones bíblicas o la tradición cristiana, ¿no? Y así usted pues empieza primero un poco analizando, creo yo, cómo este sincretismo llegó desde el medioevo, ¿verdad? Desde esta religiosidad popular medieval. Y yo sé que usted ahí menciona muchos puntos, pero de repente para aquellas personas que nos están viendo y que no han leído el libro, ¿no? ¿Usted podría mencionar un poco sobre esta parte, ¿no? Sobre esta religiosidad popular medieval? Claro que sí. El libro cabalmente contiene tres partes y la primera es un panorama histórico de la religiosidad popular medieval. Esta religiosidad brota espontáneamente, brota también por el sincretismo que se dio cuando la iglesia conquistó el imperio con la fe del evangelio y el imperio pues se unió con la iglesia y luego oficializó la fe. Entonces, eso realmente no le hizo muy bien a la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba muy institucionalizada y el modelo que tomó fue realmente el del Imperio Romano, incluso de las mismas construcciones. Pero recordemos que el Imperio Romano, politeísta, adoraba a muchos dioses, tenía muchas costumbres paganas, muchas fiestas religiosas paganas, prácticas religiosas paganas, que fueron metiéndose poco a poco dentro de la iglesia medieval, se fueron practicando sin mucha conciencia, teniendo una buena intención los obispos de aquel entonces, los pastores, los diáconos, los ancianos, los que estaban a cargo, los presbíteros que estaban a cargo de la iglesia. Entonces, por ejemplo, las prácticas que se señalan, el perdón de pecados, la penitencia y la restauración. Bíblicamente, el texto es claro cuando dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. El que se arrepiente, el que reconoce que es pecador. El que no niega que es pecador, porque si niega que es pecador, entonces realmente está contradiciendo al Señor. Y que sea un genuino arrepentimiento. Hablando de los que ya somos cristianos. Entonces el Señor nos perdona. Pero cuando ellos empezaron a decir, bueno, ¿cómo sabemos que realmente la persona se ha arrepentido? Porque una confesión personal, privada, pues no nos dice mucho. Entonces, y esto surgió porque dentro de la persecución, previo a la institucionalización de la iglesia con el Imperio Romano, varios negaron la fe y se retractaron de la fe por temor, por no querer morir, aunque eran nacidos de nuevo. Es lo que da a entender el texto y la historia. Pero luego que pasó la persecución, quisieron regresar a la iglesia y dijeron, no, ustedes no los aceptamos porque ustedes negaron la fe. No, pero estamos arrepentidos. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. No, pero ustedes tienen que mostrar un visible arrepentimiento. Y eso se generalizó en la iglesia. Entonces, para que ellos pudieran cerciorarse de que se arrepintieron, les dijeron, no, tienen que hacer una penitencia, una pena, tienen que hacer una práctica religiosa, tienen que realizar una peregrinación, tienen que latigarse, tienen que caminar o moverse o movilizarse de rodillas, o tienen que ir a un lugar santo eh, para mostrar su arrepentimiento. Entonces, eso degeneró en prácticas religiosas equivocadas. Ahí, precisamente, ya la penitencia era mostrar una obra visible de un corazón contrito y humillado para que los demás creyeran que realmente se había arrepentido. Y así sucedieron las otras prácticas de religiosidad popular, por ejemplo, las reliquias. Las reliquias eran restos de objetos del tiempo de Jesús y de los apóstoles, que habían obtenido algunos que habían ido a lugares santos y habían regresado a Roma, habían regresado a las iglesias del imperio y que dijeron, nos aseguraron y creemos que es de los tiempos de Jesús. Entonces, la imaginación del pueblo, que siempre tiende a ser también religiosa, por naturaleza el hombre es religioso,
Entonces decía, no, pero esto si estuvo en contacto con Jesús o con los apóstoles, es digno de que lo coloquemos allí y que incluso lo veneremos. Así comienza la adoración de las reliquias. Vemos también, por ejemplo, la intercesión de los santos. La iglesia comenzó a creer ante la falta de una predicación cristocéntrica, ante la falta de una predicación respecto de la mediación de Jesucristo para ser salvos. Entonces comenzaron a pensar que aquellos hombres que habían sido de un buen testimonio, que habían sido ejemplares en su ministerio, hablamos otra vez de los obispos, de los presbíteros, evangelistas, los pastores, los apóstoles o diáconos o ancianos, y habían muerto, entonces ellos creyeron que ellos estaban en el purgatorio o estaban ya después con el Señor y podían interceder por los vivos. Entonces se volvió una práctica común y generalizada que el pueblo fuera a los santos para pedirle a Dios algo o para hacerle petición de alguna sanidad. En el libro al final hay una lista de todos los santos intercesores de la época medieval, los que surgieron después y los más modernos, y de los santos patronos. De esa misma manera espontánea, podríamos decir así, surge cabalmente esas otras prácticas. Bueno, el culto a María, María intercesora también, las campañas de canonización, el pueblo decía, bueno, es que este hombre acaba de morir, fue un hombre santo, ignorando lo que las escrituras dice, que todos los que hemos creído en Jesucristo somos santos, una santidad declarada por el Señor Jesucristo, imputada a nosotros por la muerte de Cristo. Pero ellos decían, no, estos merecen ser santos a los cuales podamos pedirles y que intercedan por nosotros. Luego las peregrinaciones. ¿Cómo surge la peregrinación? La peregrinación, al principio se tenía la idea bíblica de que todos somos peregrinos y extranjeros, y eso es correcto. Vamos de paso. Así como el pueblo de Israel durante el desierto fue peregrino hasta llegar a la tierra prometida, así nosotros somos peregrinos durante esta vida temporal hasta que lleguemos a nuestra patria celestial, cuando estemos ya en la consumación del reino y la creación de todas las cosas de los nuevos cielos y nueva tierra. Y está bien, eso es bíblico, pero dijeron, no, entonces tenemos que hacer algo para que la gente entienda que hay que peregrinar. Y comenzaron las peregrinaciones de los que estaban en Roma, peregrinaciones a los lugares santos, ya de manera más frecuente. Y con eso ellos podían obtenerse el favor de Dios, podían incluso recibir salvación, podían obtener un milagro. Y los que no podían llegar a los lugares santos, entonces llegaban a Roma, los que vivían lejos, porque empezaron a decir, bueno, si no podemos llegar a los lugares santos, pues entonces el obispo principal está en Roma, entonces ahí vamos a ir, creyendo que así obtendrían milagros. También la iglesia se llenó de supersticiones. La superstición es creer algo, repetir algo sin un fundamento de causa y efecto, sin un fundamento bíblico, sin un fundamento teológico, sin un fundamento real. Supersticiones. La superstición es creer algo que por repetir algo solamente, por practicar algo o por llevar algo, nosotros ya tenemos cierta protección. Y una de las prácticas de religiosidad popular que se generalizó ya en la época medieval tardía fueron las indulgencias, que los que han estudiado teología e historia saben que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? O sea, que desbordó el vaso. La venta de perdones. La venta de perdones, el Papa podía perdonar, dependiendo de lo que pagaban, los pecados por determinada cantidad de años, dependiendo del monto. Entonces, esa es la práctica religiosa popular. Ahora, religiosa y popular del pueblo mismo. Uno de los aspectos que debo mencionar, Andrés, es que la religiosidad popular le gusta al pueblo porque se le facilita hacer prácticas y no un discipulado, no una consagración. Muchas veces el pueblo medieval, y sí, eso
se ha repetido a lo largo de la historia hasta el día de hoy, le gustan esas prácticas que son como mágico-religiosas y no una consagración, una disciplina, un dominio propio y un fruto del Espíritu. A grandes rasgos es lo que puedo decir acerca de estas prácticas. Muchas gracias, doctor Galvez. Sí, y de hecho, más adelante quiero profundizar en algunas que usted menciona específicamente que están dentro de nuestras iglesias, ¿no? Evangélicas, pero em, algo que quiero resaltar es algo que usted mencionó en la parte final, ¿no? Que muchas veces es, y eso me viene a la mente un versículo en el que el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y creo que muchas veces es así, que no somos como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que sin importar que Pablo Sí, estaba, o sea, el apóstol Pablo, ¿verdad? Sin importar que el apóstol Pablo esté hablando, ellos estaban corroborando que lo que él decía estaba con la Biblia. Y muchas veces tenemos, yo a veces digo esa palabra que la uso por mi papá, que él menciona que tenemos ociosidad intelectual muchas veces, ¿no? sí, Y, sí, y claro, nos cuesta abrir nuestra Biblia, entonces mejor es escuchar lo que dice el pastor o la persona que está al frente y como no sabemos lo que dice nuestra Biblia, entonces rápidamente lo creemos, ¿no? Y de verdad eso es muy lamentable porque, por ejemplo, aquí en Perú ha habido muchos casos, ¿no? De cómo personas han manipulado a la iglesia en base a esto por falta justamente de conocimiento y lo terrible, creo yo, es que a veces uno deja mal al nombre de Cristo en primer lugar, la iglesia y meten a todos en un costal, ¿no? En el mismo costal, como se dice coloquialmente, ¿no? sí, Y correcto. todos dicen, no, los cristianos son así, ¿no? Entonces, pero sí, creo que eso, yo quería resaltar esa parte porque creo que en realidad parte de eso también es nuestra responsabilidad como creyentes de saber lo que dice nuestra Biblia, conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es correcto, por la falta del conocimiento de la Escritura, porque también la iglesia medieval encerró la Biblia, pensó y creyó que no era conveniente que se hicieran más copias para que todos los obispos, todos los predicadores de ese entonces pudieran tenerla, estudiarla y meditarla, porque empezaron a usar el modelo del Imperio Romano. Es uno el que tiene que mandar. El modelo de gobierno de la Iglesia medieval, más adelante de la Iglesia Católica Romana, es precisamente el modelo del emperador, el que tiene la última palabra. Entonces dijeron, no, la autoridad realmente la tiene el emperador, la tiene el papa, la tienen los concilios que ellos mismos dirigían y organizaban, y también las tradiciones que tenemos. Pero no le dieron la autoridad a las Sagradas Escrituras. Y por la ignorancia de las Sagradas Escrituras es que el pueblo seguía sencillamente lo que se les decía, lo que se les enseñaba y lo que se les ocurría también. Y eso pasa en la actualidad, ha pasado a lo largo ya de más de 2000 años. Sigue habiendo ignorancia de la escritura, aunque ahora tenemos a la disposición varias traducciones de la Biblia. Es muy fácil conseguir una Biblia, pero no la leemos, no la meditamos, no nos instruimos en ella. Y entonces nos conformamos, como tú bien decías, con lo que escuchamos. Y es ahí donde, y si los que escuchan a alguien que no estudia, ni cuenta se creemos que Dios le habla, que el Espíritu Santo lo guía. Y eso es cierto. Es bíblico que el Espíritu Santo nos ilumine. Pero quienes no estudian la teología bíblica, pastoral, sistemática, histórica, quienes no conocen a profundidad la Biblia, pueden estar enseñando, pero no van a cometer errores como yo los cometí al principio y puede ser que siga cometiendo algunos, pero quizá ya no como al principio, porque procuramos estudiar y buscar al Señor de corazón y consagrarnos, pero paran enseñando, ahí sí que doctrinas equivocadas y prácticas religiosas equivocadas. Así es. Y bueno, ya para seguir avanzando, eh, usted luego pues hay una parte donde explica, ¿no? Cómo las reformas rechazó estas prácticas y se hizo frente. Y más adelante también usted hace ya en otro apartado, hace una diferencia entre las palabras religiosidad, religión y fe.
Y me gustaría que usted pueda comentar un poco, sobre todo porque a veces en nuestro contexto evangélico, y principalmente lo digo en Perú, ¿no? Porque no sé cómo será en otros lugares, pero a veces se tiene un poco de fobia a la palabra religión, ¿no? Entonces, y se confunde, creo yo, con religiosidad. Entonces, me gustaría que usted pueda un poco ahondar ahí en esto que menciona en esta parte del libro, ¿no? Es una pregunta oportuna. Recientemente serví un curso a nivel doctoral a estudiantes de América Latina y curso que este seminario tiene dentro de su programa doctoral es el curso de movimientos pentecostales carismáticos y la religiosidad popular en América Latina. Entonces, pues nuestro libro coincidía para ellos en que abordaba el aspecto de la religión, religiosidad y las prácticas. Y cabalmente tuve estudiantes de Chile, de Brasil, de México, de Honduras, Salvador, de Guatemala, varios también. Y en ese curso nos dimos cuenta que también en Chile, por ejemplo, hay religiosidad popular. Hay prácticas que la iglesia evangélica está realizando que no son bíblicas. Y tocamos algunas de ellas. México también. Recordemos que México, por su pasado precolombino, pues ahí se desarrolló la cultura azteca. Y también en América del Sur la cultura inca. Y ya de Centroamérica para abajo, parte de México, el sur de México, pues la cultura maya. Entonces, hay prácticas religiosas, pero se abordó también el tema de la religión. ¿Es válido hablar de religión? Y yo les decía a los estudiantes en ese entonces, y te lo digo a ti ahora y a tu público que te sigue en tu canal, la palabra religión es válida, incluso aparece en la Biblia. La palabra religión aparece en la epístola a Santiago y él dice, la verdadera religión es esta, ¿verdad? Socorrer a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Te recordaba también que uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, su magna obra e institución de la religión cristiana, él usó la palabra religión. El otro reformador destacado, Ulrico Zwinglio, todos ellos eran doctores en teología, Lutero, Calvino y Zwinglio, interesante. Y también eran ministros. Eso quiere decir que los reformadores que Dios usó tenían conocimiento bíblico y teológico y por eso los usó. Entre paréntesis, si Dios quiere usar su vida, la usará más si estudia teología, si estudia bien las Sagradas Escrituras. Pero bien, Calvino usó la palabra religión, sin problema. Entonces, la palabra religión como tal se puede rescatar, es verdad, pero tenemos que usarla en su justa proporción con propiedad, porque en el sentido amplio es el problema. Cuando usamos en sentido amplio, Karl Barth en su dogmática de la iglesia, Kirchlich Dogmatik más o menos en alemán, la dogmática de la iglesia, tiene todo un apartado acerca de revelación y religión. Y parte de su dogmática se convirtió en libro y el título es La revelación como abolición de la religión. Entonces, Barth dice que la religión es todo esfuerzo humano, inútil, para llegar a Dios. Todo intento humano para llegar a Dios por medio de prácticas religiosas y que finalmente no llega a Dios, sino llega al ídolo. Entonces yo te diría que en general las religiones como tal, sí, podemos decir que no llevan a Dios. Yo fui religioso. Todos los de América Latina, antes de que llegara el Evangelio, el protestantismo, teníamos la religión que se nos impuso, se nos cristianizó, como dije, éramos religiosos, pero jamás tuve un cambio en mi mente y en mi corazón, nunca había nacido de nuevo. Entonces, las religiones
que proclaman otro Dios, pues no llevan a Dios. La singularidad de Jesucristo, la singularidad de la Escritura, es única. Si no, no hubiese necesidad de predicar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, podemos usar la palabra religión en el sentido sociológico también. Tenemos que aceptar que la sociología nos clasifica como religión. Sí, la religión cristiana está bien. Y si decimos nosotros, si retomamos el pensamiento de Calvino, el pensamiento de otros teólogos, el pensamiento de Santiago que usa la palabra religión, podemos decir, bueno, esta es la religión que es singular por su fundador, por sus escrituras, por sus principios. Sí, es la religión, y podríamos decir la religión verdadera. Y no por jactarnos ni por discriminar a nadie, sino porque hemos tenido un encuentro real con Dios en Cristo Jesús. Y que a mí me transformó de ser una persona, de ser un joven pecador, mal hablado, en malos caminos, aunque siempre estudié, siempre trabajé, pero hubo una época de mi vida en la que empecé a realizar cosas que hace cualquier pagano y que cree que es normal. Fiestas, tomar licor, fumar un cigarrillo, tener novias o mujeres, por decirlo así, etcétera, etcétera. Entonces, la religiosidad es válida en el Evangelio también, porque la religiosidad es válida cuando corresponde a una fe genuina, a la fe evangélica. ¿Cómo expreso yo mi fe? Con un recto testimonio, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí se demuestra la verdadera espiritualidad. Pero cuando yo voy al templo, como pentecostal y neopentecostal que soy, pero también reformado, yo levanto mis manos, yo me arrodillo para orar y me postro para adorar al Señor. Esos son gestos y esas son prácticas religiosas. Pero si corresponden a una fe genuina y a la religión verdadera, es válido. Ahora, tenemos que andar con cuidado porque a la mayoría cuando se les habla de religiones, entonces le viene a la mente que entonces todas las religiones son caminos de salvación. Y según la Escritura, mi Biblia, la palabra de Dios, hay un solo camino, tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Pero sí es válido que se puede usar la palabra religión con propiedad. Hay que rescatarla, pero hay que usarla con propiedad. Y la fe, obviamente, se distingue, pero no está separada de la religión y tampoco de la religiosidad en el sentido correcto. Si me dirían teológicamente, ¿es correcto entonces que la iglesia evangélica, la fe evangélica, la revelación cristiana, se le pudiera decir la verdadera religión? Sí, sí, porque tiene todos los códigos, tiene toda la estructura, tiene todo el conocimiento sistematizado, tiene los dogmas, tiene las celebraciones de la fe que creemos. Entonces, sí, pero eso sí, creemos que es la verdadera, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Genial, doctor Rigoberto. Sí, yo sé que hay veces se ha difundido mucho el hecho de simplemente tachar la palabra religión como tal, ¿no? Pero como usted dice, tranquilamente uno podría decir que pertenecemos a la religión cristiana, ¿no? Entendiéndolo desde ese punto sociológico. Em, y sí, y bueno, rápidamente también me gustaría entrar a el capítulo donde se ya menciona varias estas prácticas que se han incrustado, por así decirlo, en nuestras iglesias, ¿no? Yo quisiera brevemente, pues tocar solamente cinco, que me parece, usted menciona varios, y para todos aquellos que quieran ver cuáles son esas prácticas que el doctor pues Galvez menciona, pues tienen que adquirir el libro, tienen que leerlo. Pero yo rápidamente quiero mencionar cinco que personalmente he visto en muchas iglesias, ¿no? Que he tenido la oportunidad de visitar y que creo que se podría decir las que, no sé si llamarlas cruciales, porque creo que todas no atentan contra el cristianismo en general, pero bueno, cinco que yo pues he querido resaltar en esta entrevista, ¿no? Así que el primero es el Ministerio de Liberación Cristiano, ¿no? Creo yo que
esto lo he escuchado muchas veces y gente que enfatiza demasiado. Entonces, no sé, brevemente usted, doctor Gálvez, nos podría hablar un poco qué es el Ministerio de Liberación Cristiano y un contraste con lo que realmente la Biblia menciona, ¿no? Muy bien. Les comparto que yo mismo practiqué el echar fuera demonios incluso a otros cristianos, como lo enseña el Ministerio de Liberación a cristianos, Ministerio de Liberación de Demonios. En la iglesia donde yo me convertí, y que sé que el pastor era hombre de Dios y es una iglesia del Señor, estaban equivocados, estábamos equivocados en esas doctrinas. Ahí estuve casi 9 años, mm, prácticamente de mi conversión. Entonces, yo mismo, cuando ya era pastor de esa iglesia, a mí se me capacitó para echar fuera demonios a los cristianos. Y yo lo creí porque me enseñaron, me lo dijeron. Realmente cuando yo comencé a estudiar teología y me di cuenta y leí la escritura y pude tener un poco de exégesis, de hermenéutica e interpretar correctamente, ir a los comentarios y sin prejuicios y con libertad acercarme al texto, me di cuenta que el echar fuera demonios es imposible que pueda echársele fuera demonios a un cristiano. Es imposible que un cristiano pueda ser poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque fue comprado por precio, porque le pertenece al Señor, porque es templo del Espíritu Santo, porque ha sido incorporado a la iglesia corporativa, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, porque es santo, elegido, escogido, es salvo, es perdonado. Y por muchas otras razones bíblicas es imposible que el cristiano pueda estar endemoniado. Es verdad que unas cuantas personas inconversas pueden estar poseídas por el diablo. Eso sí es real. Eso es bíblico. Lo que sí puede pasar en el cristiano, además, es que pueda ser opresionado, estorbado, el diablo maquina, estorba, acecha, devora, dice la escritura, quiere devorar, tienta, incita, engaña, confunde, calumnia, injuria, atormenta. Son palabras bíblicas. Entonces, eso sí puede tener opresión demoníaca al cristiano, pero sencillamente con el poder del Señor y con el conocimiento de la escritura y con fe, eso lo puede reprender, echar fuera y no creer que realmente va a hacerle daño a su vida. Ahora, alguna persona inconversa puede estar poseída por demonios, eso sí es cierto, pero después hay que predicarles la palabra del Señor porque si se echa fuera demonios en alguien que no es cristiano y no se convierte, entonces el texto dice que el espíritu va y trae a otros y vienen a poseerlo más. Entonces, la Biblia enseña entonces que sí hay posesión demoníaca, que hay influencia demoníaca, pero los cristianos ya tienen la autoridad que mencionaba y no pueden ser ni estar demoniados ni ser poseídos. No sé si tienes alguna otra pregunta o ampliar un poquito esa parte o te queda un poco más claro. Sí, yo quisiera ampliar un poquito, ¿no? Yo sé Por que favor. me gustaría, lo que pasa es que cuando he visto, ¿no? Estas prácticas de este ministerio, incluso he visto que a veces te dicen que tienes que orar de cierta manera, ¿no? Tienes que repetir ciertas cosas, ¿no? Para decir. Entonces, y también quería preguntarle, ¿no? Esto, creo yo que, nuevamente, ¿no? En mi ignorancia de repente, ¿no? Preguntarle que cuando uno, pues, creo yo que como cristianos no deberíamos ser muy rápidos al juzgar que una persona está endemoniada per se, ¿verdad? Porque hay veces que decimos, no, esa persona puede estar endemoniada, ¿no? Porque he visto sus ojos, he escuchado muchas veces, pero yo creo que incluso me parece que la Iglesia Católica Romana tiene un proceso, ¿no? O no, nuevamente no quiero comparar, pero creo que ellos tienen un proceso para certificar realmente si una persona está endemoniada, ¿no? Y creo que a veces, nuevamente, en mi ignorancia, digo, en la Iglesia Evangélica a veces abusamos un poco de este término de, como se menciona, ¿no? De que hay personas que están endemoniadas cuando probablemente sean solamente una enfermedad, ¿no? U otra cosa, y que a veces esto hace que pues definitivamente caiga en, como, o sea, la verdad que hay personas que están endemoniadas simplemente caiga en algo irrisorio, en algo un poco simplista para mucha gente, ¿no? Porque se abusa un poco de esto, ¿no? Bastante. Para comenzar, digo en el libro que
no es un ministerio, aunque se le llame ministerio de liberación, ¿verdad? No es un ministerio, porque no está establecido en la Biblia. Segundo, las personas que dentro de la iglesia enseñan todavía algunas iglesias en Guatemala, por ejemplo, y constatamos que en algunas otras, cuando dice curso doctoral reciente, también otras iglesias de América Latina también se cree. El problema es que también se le atribuyen a cristianos que están endemoniados más bien acciones de la carne y del pecado. Cuando una persona es- tiene el problema del alcoholismo y anda en borrachera, dicen, no, tiene un demonio, tiene un espíritu de alcoholismo. No, eso es una obra de la carne que resulta en una adicción. Cuando una persona está atada al adulterio, a mí me decían, bueno, cuando un hermano cae en adulterio, un demonio está haciendo que él peque. No, 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 momento, señor. El adulterio es una obra de la carne. El diablo no tiene que ver absolutamente nada ahí. El diablo puede incitar y tentar, eso sí, pero el que comete adulterio es el hombre, no el diablo. Entonces, y en personas no cristianas es correcto. Es raro, yo diría que son raras las personas que realmente están poseídas. Me hicieron la pregunta en ese curso doctoral, bueno, pero entonces, ¿qué características, cuáles son las personas que más pueden estar endemoniadas? Y estudiando, porque estudiamos esa parte también, yo les dije, las que yo vi a lo largo del ministerio que el Señor nos ha concedido ya de varios años por su gracia y su misericordia, que las que han tenido esos problemas reales son aquellas que han buscado esos caminos oscuros, esos caminos de hechicería, de brujería, y se han metido en los campos precisamente de demonios y de espíritus y de religiones esotéricas o pseudo religiones esotéricas. Esas personas que pisan esos terrenos son las que cabalmente sí pueden realmente estar poseídas, porque le abren completamente la puerta a los demonios. En general, cualquier persona que tiene angustia, depresión, ansiedad, que tiene pensamientos raros, que tiene pensamientos suicidas, sencillamente son desórdenes también emocionales por problemas y dificultades. En algunos casos es ansiedad, en otros casos es depresión, en otros casos son resultado del estrés, de la tensión. No son demonios. El mal carácter, una persona que es celosa, que le gustan los pleitos, que es chismosa, esos no son demonios, esos son obras de la carne. Entonces es difícil, es muy raro que una persona no cristiana esté endemoniada. Y las que, por regla general, aunque no es al 100%, son aquellas que se han metido en los campos precisamente oscurantistas, y yo diría demoníacos. Sí, bueno, para pasar a otro punto, pero antes solamente quería mencionar algo que me recordé de un pastor que decía, a veces le echamos toda la culpa a Satanás, ¿no? Y él decía de manera jocosa, ¿no? Pobre Satanás, ¿no? Que le echamos toda la culpa a él, ¿no? Eh, cua- Pobrecito, ¿ah? cuando, cuando Jesús dice, ¿no? Que los deseos pecaminosos salen del interior del hombre, ¿no? O sea, somos nosotros. Y es muy interesante cuando contrastamos lo que nos han enseñado, lo que creemos con lo que realmente dice la escritura, ¿no? Y rápidamente aquí quiero pues englobar tres que usted menciona en ese listado, ¿no? Que creo que van de la mano, que es el Evangelio de la Prosperidad, la hiperfe, o también creo que se conoce como la confesión positiva, y el movimiento apostólico, ¿no? Yo sé que usted pues ahí escribe de manera separada, pero por el tiempo quisiera abarcar porque normalmente creo que esos tres están unidos, ¿no? Entonces, sí, sí podría comentar nuevamente un poco, ¿no? Creo yo que Sí, esto muy está bien, muy difundido, sí. muy bien. El Evangelio de Prosperidad comete dos graves errores, una generalización y un reduccionismo. La generalización, bueno, es el resultado de la ignorancia de la escritura, de la teología sana, de estudiar teología, es la ignorancia. La generalización grave que enseña es todos los cristianos, por ser hijos de Dios, debemos ser prósperos. Es una generalización falsa. Hay muchos cristianos en el Nuevo Testamento que pasaron escasez, hambre,
desnudez, dice Pablo. Incluso él pasa frío en su tiempo de ministerio. Gente que no tenía abundancia, pero eran hombres y mujeres de Dios, que Dios los usaba. Entonces, no puede decirse todos debemos prosperar, todos debemos tener abundancia, buscar la riqueza, solo por el hecho de ser hijo de Dios. Eso es falso. Los hijos de Dios tenemos pruebas de todo tipo. Tenemos temporada de escasez, temporada de abundancia, a veces viene la enfermedad, y el Señor nos restaura, la medicina nos ayuda. Entonces es una generalización. El reduccionismo, si no eres próspero es porque no das y porque no tenés fe. No es cierto. Hay gente que tiene fe y gente que da, pero el Señor permite y también porque todo tiene su lugar, pues siguen teniendo, digamos, lo que es justo, lo necesario y no tienen abundancia. Entonces hay una gran decepción al final, una gran frustración de todos que aquellos escuchan la enseñanza del Evangelio Prosperidad. Luego, el movimiento de la hiperfe. Eso es algo que se introdujo también de la ciencia cristiana, de las supersticiones de la época medieval, las supersticiones nuestras, porque al final es una confesión de pensamiento positivo. Yo solo por repetir, por decir, tengo fe, por creerlo, pensarlo, respirarlo y decirlo, pero no tengo una comunión con Dios, no vivo en consagración, no leo la escritura, entonces no va a suceder. El momento de la hiperfe resulta en fracaso también para aquellos que están diciendo, repitiendo, memorizando, declarando, porque qué bonito sería, yo declaro que tendré abundancia, yo declaro que mi empresa va a prosperar, yo declaro que mi matrimonio está bien. Declarar y decir y confesar el confesamiento, con el pensamiento positivo, qué bonito sería que así se realizara todo, ¿no? Pero hay principios bíblicos, tenemos que ser disciplinados, perseverantes, tenemos que usar el sentido común, el conocimiento, la sabiduría divina, la sabiduría, el conocimiento matemático. Entonces, pero en muchas iglesias, como tú lo mencionabas, son las cosas que más se oye. Declare, decrete, diga, eso es un resultado, o de fondo, es superstición. Aunque técnicamente se le conoce toda una doctrina del pensamiento positivo. Luego, el movimiento apostólico mundial. El problema del movimiento apostólico mundial es que ignorancia también y no discierne que la Biblia habla de tres maneras, de tres enfoques acerca del apostolado. Primero, los 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, incluido el que sustituyó a Judas. Ellos tienen un lugar apartado, un trono, ellos tienen un lugar especial, fueron en el sentido único, irrepetible. Ellos fueron los que Dios usó no solo para evangelizar, discipular en el inicio, en la fundación de la iglesia, sino varios de ellos también fueron usados para escribir la palabra del Señor que resulta ser normativa, es decir, inspirada. Luego, los apóstoles que vinieron después para evangelizar, el mismo concepto etimológico, el concepto bíblico también y el concepto teológico, demuestra que el apóstol es un enviado, no es uno que envía a otro. En cambio, los apóstoles modernos, del apostolado mundial, dicen, no, no, tenemos la autoridad y nosotros enviamos a otros, porque se nos da autoridad. Ellos lo entienden como un rango, como que son de mayor autoridad sobre los otros ministerios, y no es cierto. La Biblia dice en Efesios 4:11, ¿verdad? Acerca de que Dios mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos, para equipar a los santos y prepararlos para toda buena obra. Todos. Y el apóstol sencillamente es el que va, pero es enviado. Otra vez, el que va, predica, evangeliza, el resultado lo deja, lo organiza con una iglesia local y él sigue predicando. Y en el sentido del apóstol Pablo, que fue un apostolado especial, irrepetible también, porque el apostolado de Pablo no está dentro de los 12, pero no encaja dentro de los de exactamente los de Efesios 4:11. ¿Por qué? Porque Dios sí le dio a él un lugar especial, Dios así lo quiso,
en cuanto que también le reveló el Evangelio, le dio la revelación sobre la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento y le mostró cosas que nadie más había visto. Lo llevó al tercer cielo, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento está equivocado porque toma este aspecto como una cuestión de autoridad, de rango, de superioridad, y entonces confunden lo que es ser un apóstol. En el sentido práctico, se asemeja más al apóstol moderno, al misionero de hoy. Es el que va donde no se ha predicado el evangelio, donde evangeliza, donde testifica y donde funda alguna iglesia y pues, constituyen la iglesia y él sigue adelante. Esos son los tres movimientos que me preguntabas, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que el apóstol Pablo incluso él se menciona como abortivo, ¿no? Como un apóstol abortivo, ¿verdad? Entonces, Exacto. sí. Interesante. No como alguien que es muy importante, ¿verdad? Mm, sí. Y con la siguiente pregunta, doctor Galvez, es una pregunta un poco personal, porque es algo Sí. que me dejó con duda al leer eh, el libro, ¿verdad? Y justo al final, y para poner un poco de contexto, ¿no? Yo pues crecí en una iglesia pentecostal, clásica se podría decir, la denominación Asambleas de Dios. Y Ujú. pues normalmente crecí, a veces creo yo que algo, un poco de mis críticas a algunas denominaciones es que a veces nos encerramos en una burbuja, ¿verdad? De nuestras propias denominaciones, en lugar de tender estos lazos, ¿no? Ya yo luego después de crecer, de, como le comenté, después de haber estudiado, pues, bueno, estoy estudiando teología, ¿no? De conocer hermanos bautistas, presbiterianos, de otras denominaciones, y algo que a mí personalmente me ha gustado y la enseñanza principal de la historia de la iglesia es ver con amor las otras denominaciones también, ¿no? Y ver que, más de ver lo que nos diferencia, ver lo que nos une. Y entonces yo con eso todo normal. Pero luego llegamos a la parte del llega a la parte del neopentecostalismo, usted, ¿no? Al final. Y normalmente yo pues he relacionado y creo que se relaciona el neopentecostalismo con estas últimas características que mencionamos, ¿no? Como la confesión positiva, la teología de la prosperidad, em, no, los apóstoles, ¿no? Que son como que los carismáticos, ¿no? Neocarismáticos, etcétera. Y me pareció curioso porque usted los llamó hermanos, ¿no? Ahí usted llama a nuestros hermanos neopentecostales. Entonces, eso confrontó mi corazón, para serle sincero, porque siempre estoy en una disyuntiva, ¿no? Disyuntiva es los neopentecostales, al predicar un evangelio distorsionado, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, como usted mencionaba, la teología de prosperidad, ¿no? El hecho de ser próspero, ¿no? Cuando el evangelio está en otros lados, ¿no? Entonces, con total humildad, mi pregunta es, ¿debemos llamarlos hermanos, ¿no? Y es una pregunta, de verdad, con honestidad, ¿no? Sinceridad, que yo me hacía y quería preguntarle, ¿no? Si realmente debemos llamar a los pentecostales hermanos, son parte de la ortodoxia, ¿no? Te, te voy a responder también con honestidad, como debe ser, en todo. Yo soy neopentecostal. Mi trasfondo es neopentecostal. No puedo decir lo contrario porque esa es mi realidad. Yo nací y crecí en una iglesia neopentecostal, que su fundador salió de la iglesia presbiteriana, de la iglesia Amigos también, y tuvo una experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo, habló en lenguas, y a raíz de eso, no voy a hacer larga la historia, pues él no quería salir de la misión, sino convencerlos de que lo que él había negado, lo que creía, se hizo realidad en su vida y lo expulsaron. Y él abrió su propia iglesia en el sentido de que, bueno, voy a comenzar de cero, pero los hermanos dijeron, no, pastor, nos vamos con usted, ¿verdad? Bueno, ustedes quieren, díganme, pero... Y él fundó una iglesia, denominación, y que llegó a ser una de las más grandes, pero yo a él lo consideré, digamos, bastante conservador, porque quiero aclarar, dentro de las iglesias neopentecostales están desde las que son las menos, las que yo llamaría algo conservadoras, las que son algo progresistas y las que son que rayan en la herejía, ¿verdad? Entonces, no todas las iglesias pentecostales son iguales, neopentecostales son iguales. Donde yo crecí, por ejemplo, la predicación de él era expositiva, la salvación que él predicaba era desde el punto de vista calvinista, porque él había estudiado en un seminario.
Los presbiterianos estudian y los de la iglesia amigos también. Pero él tuvo ese encuentro con, con el Señor de esa manera. Entonces, la iglesia donde nosotros pastoreamos, que soy uno de los pastores, el copastor desde hace 33 años, entonces buscamos el equilibrio entre las experiencias sobrenaturales del Espíritu que creen los pentecostales, como tú naciste en ese contexto pentecostal clásico. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, aunque no hablemos en lenguas, porque Pablo dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos apóstoles? No, ¿verdad? Pero creemos en los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y 14, pero estudiamos teología. Yo tengo una licenciatura en teología, tengo un doctorado en teología, hemos escrito algunos libros, entonces estamos buscando el equilibrio. El equilibrio, sí. Necesitamos el Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales. Yo he visto sanidades. Yo, el- perdón, por eso te aclaro un poquitito para balancear. Sé que nos está yendo el tiempo, perdón, pero te puedo decir que en una ocasión de madrugada el Señor me dijo, hoy llegará una persona a pedir consejería y le dirás que ya es tiempo de que tendrá su hijo. Así, eso fue una voz tan clara en mi corazón, no audible. Y yo ya pues graduado, ¿verdad? De teología, etcétera, y ya habiendo escrito algunos libros y siendo conservadores en ese sentido. Llegó, pues a mí se me olvidó, llegué a la oficina, mire, hay una persona, me dice la persona que nos asistía, ahí estábamos varios hermanos sirviendo en la oficina, y entonces quiere saludarlo. Y cuando llegó la persona, era una hermana de la iglesia, ahí con puertas abiertas y nuestra asistente también con una ventana transparente, viendo, ¿verdad? Se sentó y cuando yo la vi, el Espíritu Santo habló a mi corazón, ella es la persona. Y yo le dije, hermana, el Señor me dijo hoy en la mañana que es el tiempo de que usted tenga a su hijo. Cuando yo le dije eso a ella, se impactó, se quedó por un momento así con un rostro que no lo creía, pero después empezó a llorar. Y me dijo, tenemos 7 años de estar buscando quedar embarazadas. Hace 3 años que ya no hicimos tratamiento y estamos dejándoselo a Dios. Pues yo le digo eso, hermano. Hermano, Andrés, a los 3 meses quedó embarazada. Y al año yo estaba cargando a esa bebé, yo la presenté, yo oré por ella y hasta el día de hoy, y después tuvo otro hijo. Entonces, pero también yo te puedo decir que los pentecostales en general son nacidos de nuevo. Equivocados, sí. Ahora, hay unas iglesias que rayan en la herejía. Yo no puedo decir si ellos son salvos o no, hermano, pero yo te puedo decir que hay iglesias pentecostales que de verdad los pastores, los ministros aman a Dios, trabajan muy duro, más de lo que la gente piensa, son muy organizados y entonces yo soy neopentecostal en mi trasfondo, pero ya no soy neopentecostal el típico, sino que la teología y el estudio me ha hecho retirarme de las prácticas que tú mencionas. Entonces, la teología realmente es una bendición. No, y doctor Galvez, muchas gracias porque yo creo algo que yo he aprendido, ¿no? Es a no ser prejuicioso, ¿no? A mí, por ejemplo, me molesta mucho, sí, no, siendo sincero, por ejemplo, cuando a veces también de forma, a veces un poco despectiva, engloban a todos los pentecostales, ¿no? Como diciendo, no, todos son herejes, ¿no? Es como, pero creo yo, digo, ¿no? Que no deberíamos ser tan libres, ¿verdad? De hacer eso porque puede ser que hay iglesias, pero no todas, ¿no? No podemos generalizar. Entonces, mi pregunta también era, pues así, ¿no? En suma, en un contexto de poder aprender, ¿no? Porque creo yo que eso es importante, ¿no? Y creo que su pregunta, su respuesta nos aclara bastante. De repente, a mí personalmente, que era una pregunta sincera que yo tenía, y a muchas personas que probablemente estén pues viendo. Y yo, por ejemplo, solo para, antes de ya pasar pues a la parte final, eh, yo sí creo, por ejemplo, en el tema de los milagros, ¿no? De hecho, es curioso porque la semana pasada, y eso también lo digo para los que nos están viendo y estén atentos a la próxima entrevista que voy a subir, entrevisté a una historiadora y también ha hecho sus estudios, estudios religiosos en Harvard, quien pues ha hecho una investigación sobre las oraciones contestadas, ¿no? Pues, mediante la sanidad y con pues investigación científica. Entonces es como interesante ver que realmente hay oraciones que son respondidas y que están respaldadas por evidencia científica, ¿no? Entonces
Solamente lo quería poner ahí como, ¿no? Esto que sí, sí ocurre, ¿no? Y bueno, ya para pasar ya al final, porque como usted menciona, el tiempo vuela, él no perdona nada el tiempo. eh, yo quería preguntarle cómo se puede fomentar una reflexión crítica y autocrítica, ¿no? Usando el nombre del libro también, sobre las prácticas religiosas en las comunidades, en nuestras comunidades evangélicas, ¿no? Y cuáles podrían ser de repente algunos recursos o herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. Sí, el principio siempre de no juzgar los hechos ajenos, sino comenzar con nuestros hechos y nuestras creencias, es el principio. Jesucristo lo estableció. Mira, antes de querer sacarle la paja a tu hermano, quítate la viga que tienes. Entonces, cabalmente es una de las preguntas que dentro del doctorado, de la clase de doctorado que di recientemente, me hicieron. Y yo le digo, sí, yo no voy a meterme a criticar algo que yo no me he criticado primero, que no he visto cuáles son mis falencias, mis puntos ciegos. No todos tenemos la verdad al 100%, Andrés. No. La iglesia luterana no tiene la verdad 100%. La iglesia reformada, hablando de sus orígenes, no tiene el 100%. La verdad, la iglesia anglicana tampoco, la iglesia anabautista de la Reforma Radical y todas las denominaciones que salieron de ahí. Ninguno de nosotros tenemos el 100% de la verdad. Tenemos puntos ciegos, puntos ciegos. Por eso no debemos criticar a los pentecostales así por así, y no vamos a criticar a los presbiterianos así por así, ni a los bautistas así, y ahora agregamos ni a los pentecostales así por así. Hay cosas que son evidentes. ¿Por qué yo le dije autocrítica y escribí el título? Porque yo practiqué esto, ¿verdad? Entonces, esto es una ayuda para los pentecostales en primer lugar. Hay algunas otras prácticas que también las creen las denominaciones históricas establecidas que están aquí, unas cuantas. Hay unas cuantas que practican las pentecostales clásicas aquí. No, esto no es solo de los pentecostales, pero porque yo me moví dentro de los años de mi vida cristiana, 9, 10, eh, dentro de el pentecostalismo. Yo te diría que ahora no soy parte del pentecostalismo en general, neopentecostalismo, sino ya es soy neopentecostal en mi trasfondo, pero ya mi perspectiva teológica ya me hace ser no igual a los neopentecostales que hemos mencionado. Pero el punto es, aquellos que critican primero, mejor hagan una autocrítica de cómo está su fe, cómo está su fe, cómo está la misión de la iglesia y cuáles son los principios. Porque te quiero decir algo, los principios de la reforma protestante son válidos, no agotaron todos los reformadores, pero son muy importantes retomarlos. Solus Deus, solus Christus, sola escritura, sola fe, sola gracia, sola gracia. Claro, los dos más importantes al principio de Lutero era sola fe y sola escritura. Luego se agregaron los otros. Pero esos puntos son importantes, porque si todos convergemos en que tenemos un Dios soberano, único, que se ha revelado, que toma la iniciativa para buscar y salvar lo que se ha perdido, y que se envía a su Jesucristo, que es solo en Él hay salvación, y que es por la sola gracia, y es por la fe, y que la Escritura es la única norma de autoridad en asuntos de fe y conducta. Estamos dentro de los hermanos cristianos evangélicos protestantes. Si nos salimos de ahí, entonces sí, ya paramos siendo una secta como testigos de Jehová y como mormones, eso es otra historia, o ciencia cristiana. Pero si permanecemos dentro de esos cinco, y yo agrego uno, y eso lo acuñé yo, perdón que diga, no lo digo en jactancia, eso quedará plasmado en mi libro reciente que estoy terminando sobre el Espíritu Santo, y uno que ya va a publicar CLIE acerca de repensar la escatología. El otro principio que debería agregarse es solus spiritus, que se les pasó a los de la Reforma Protestante. Pero como Barth agregó el de Iglesia Reformata, Semper Reformanda, pues podemos agregar otro. Yo propongo que se agregue. Y lo propongo en mi libro. Y creo que por la gracia del Señor soy el primero de hacerlo por escrito. Eso creo porque no encontré nada en lo que investigué. Ese principio de decir solus espíritu. Y explico en qué consiste. Así que si todos nos examinamos a esos
en base a esos 5 principios. Cualquier iglesia, cualquiera, pentecostales, neopentecostales, iglesias establecidas, cualquiera que sea su denominación, si estamos dentro de esos 5, amémonos unos a otros, unidos en lo esencial y en lo demás, tolerancia, respeto y sobre todo amor. Así que yo no voy a criticar a los amigos porque no celebran la Santa Cena ni se bautizan en agua. Benditos sean por la obra que hacen, por ejemplo. Claro, sí, doctor Galvez, ha sido realmente un placer. Yo sé que la hora ha volado bastante, pero no sé si me permitiría una última pregunta. De mi parte no hay inconveniente. Eh, Algo que me pareció muy, muy curioso y muy importante, sobre todo muy curioso, porque era básicamente la primera vez que yo lo leía así, era en la parte, ya al final de la parte del libro, ¿no? Donde este habla sobre las claves teológicas y luego hay una donde habla, o sea, la iglesia, la misión de la iglesia, ¿no? La misión de la Sí, iglesia. Yo nunca había escuchado como tal, donde usted menciona que deberíamos hacer uso de esta triada, ¿no? De la misión, ¿no? Que era, ahora no recuerdo bien, pero me parece que era la predicación, la expulsión de demonios y la sanidad, sí, ¿verdad? Aunque muchas veces se ha dejado, menciona usted de lado, ¿no? Entonces, mi pregunta era, porque eso se me quedó, ¿no? Era, ¿cómo debía ser esto, ¿no? Es decir, las iglesias deberían siempre estar expulsando demonios o estar sanando, haciendo campañas. ¿A qué usted se refería, no exactamente? Yo sé que usted sí. aborda un poco, pero yo creo que por el espacio porque usted no lo aborda muy, muy brevemente, porque obviamente trata otros puntos. Entonces, eso se me quedó, ¿no? ¿Cómo es que se debería, ¿no? realizar, ¿no? Esto de esta triada que usted menciona, ¿no? Sí, esa triada se ve principalmente en el misterio de Jesús, donde él iba, predicaba el evangelio del reino de Dios, echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Lo vemos en los evangelios. Jesucristo nos enseña por el precepto y por el ejemplo. Jesucristo todo lo que nos pide, y bueno, y les dijo a los discípulos, he aquí os doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les da esa autoridad, se los da a los discípulos. Lo dice en Mateo 10, en Lucas 10 también, y ellos regresan contentos de que, Señor, hasta aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo. En cuanto a que es predicar y siempre orar por los enfermos, creo que es bíblico. Jesucristo lo enseñó. Ahora, echar fuera demonios, lo que realmente es aplicable al día de hoy, es que si te das cuenta, en los evangelios, Jesucristo donde iba, se manifestaban los demonios. No es que él estuviera buscando, ver, vamos a echar fuera demonios, una campaña de echar fuera demonios, no. Donde está la autoridad, donde se predica el evangelio, es más, ahí no tiene autoridad Satanás, ahí no tiene autoridad el enemigo. Ahí, ahora, si hay alguna manifestación, pues no es decir, voy a echarle fuera demonios. No, me refería a la triada que el Señor Jesucristo realizó y también decimos que es parte de la iglesia. Pero ¿qué estoy diciendo ahí en el texto del libro? Que donde llega el Evangelio, donde llega el auténtico poder del Espíritu Santo, automáticamente, y hay salvación, el diablo es echado fuera. Los demonios no tienen ya autoridad sobre nosotros, que algunos pentecostales y neopentecostales en Guatemala siguen creyendo. Que el diablo aquí, que el diablo allá, y por eso la guerra espiritual, ¿verdad? Y esa guerra espiritual que fue terrible, y ahí ya disminuyó un poco. Pero me refiero a que donde se predica el evangelio ya no hay autoridad de Satanás sobre las vidas. Eso significa echar fuera demonios para nuestro contexto hoy. Si surgiera una persona, evidentemente, sí, claro, algunas personas tendrían que orar por ella, pero no me refiero que en cada culto o en campañas que haya que echar fuera demonios. No, es a que donde llega el evangelio, donde llega el poder del Espíritu Santo, donde llega Cristo, las tinieblas desaparecen y se echan fuera o se van. Genial, claro, es como decir que debe haber una transformación donde llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es correcto. Genial, sí, era una duda que por ahí se me había quedado, entonces dije, bueno, en la entrevista voy a preguntarle al doctor Galvez. Y bueno, muchas gracias, doctor Galvez, por su respuesta. Y realmente ha sido un placer conversar con usted, doctor Galvez.
Yo nuevamente, si no han tenido la oportunidad de leer este libro, lo recomiendo nuevamente. Creo que van a aprender mucho y sobre todo algo que yo creo que es como cristianos importante de hacernos autocrítica, ¿no? Eso nos ayuda a mejorar nosotros también y también a tener una, creo yo, a que la gente en el mundo pueda ver que nosotros no, pues, tenemos esta idea de que nos creemos perfectos y que solamente juzgamos a la gente y no nos juzgamos a nosotros, sino una cuestión de humildad, creo yo que también es la autocrítica, ¿no? Así Así que, es. doctor Galvez, realmente ha sido, pues, nuevamente un placer. Espero yo tenerlo pronto, poder conversar sobre otros de sus libros y no sé si... como últimas palabras, ¿no? Si usted podría, palabras finales, ya, ¿no? Unos pensamientos finales. em, ¿Cuál cree usted que podría ser, ¿no? De repente este futuro de la religiosidad evangélica y qué desafíos o u oportunidades pueda presentar un poco este futuro? Yo sé que no, usted no ve, no, nadie ve el futuro, ¿no? Pero en base a lo que usted ha estudiado, ¿no? ¿Cómo cree que podría Sí, desarrollarse? sí, sí, siempre estar muy atento, como decía, a cómo vivimos nuestra fe, cómo realizamos la misión en la iglesia en base a las escrituras. Las reformas y los avivamientos se han dado porque vuelven a la escritura, a la obediencia de la palabra y a conocer exactamente los mandamientos de Dios. Entonces, así nos volvemos menos religiosos, porque el hecho de asistir a una iglesia los domingos, cantar, adorar, orar, dar diezmo o dar ofrenda, pero no vivir el evangelio en nuestra vida privada, eso ya nos hace religiosos, nos hace realizar prácticas que no corresponden a una fe pura y genuina. Entonces, yo les diría que la iglesia siempre debe de ir en sobriedad, en sencillez, en espontaneidad, sobre esa línea, sobre la escritura, no menospreciar, no apagar el espíritu, no menospreciar lo que el texto dice y buscar realmente más del Espíritu Santo. Voy a decir esto porque es importante. Todas las iglesias y los que son nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo desde que creímos, pero hay diferencia con el bautismo en el Espíritu Santo y con tener una apertura hacia lo sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el pentecostalismo ha hecho una extraordinaria labor de evangelización desde el año principio de siglo, ¿no? 1901, 1925, 1960, el gran crecimiento por la iglesia pentecostal. Luego vienen las iglesias neopentecostales. Entonces, estar atentos a cómo se mueve el espíritu, pero no olvidarnos de la escritura. Estar siempre pendientes de cómo nosotros estamos realizando. No olvidar los 5 principios de la reforma, que son esenciales también para no caer en religiosidad. Y vivir nuestra fe, predicarla con el testimonio y vivir también con esa autocrítica constante. Genial, doctor Galvez. Bueno, ya no quiero quitarle más de su tiempo. No me has Eh, quitado tiempo, ha sido un placer y un gusto para mí también, Andrés. Muchas gracias, doctor Galvez. Y espero nuevamente, como le dije, tenerlo pronto por aquí, seguir conversando. Realmente disfruté de esta conversación y bueno, que el Señor le siga bendiciendo su ministerio y su vida, ¿no? Familiar, Que así sea, académica. que así sea. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la audiencia de tu canal también. Que Dios te bendiga en el ministerio que está realizando, en todo lo que hagas. Y si Dios, pues estaremos en unas próximas entrevistas. Será un gusto y un placer. Que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad también. Gracias. Hasta luego.